ahora con la palabra que necesita nuestra alma. Bueno, parece que se escucha bien por ahí el sonido, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya estamos por ahí a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias, Señor, por tenernos un día más en este lugar, Señor, prestos a aprender de su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha salvado. Como dice esa alabanza de sublime gracia, por su grande amor, usted ha roto cadenas, Señor, ha roto cadenas del pecado, Señor, que nos tenían atados, Señor, que nos tenía cautivos en ese mundo lleno de tinieblas, Señor, lleno de confusión, Padre Santo, y lleno de acechanzas del enemigo, Padre. Pero gracias a usted estamos hoy aquí, salvos por fe, por gracia, por su obra redentora, Padre Santo. Gracias, Señor. En este momento le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, a través de este mensaje dando palabra, Señor, para su pueblo, a través de las redes sociales, a los que están presentes y a los que nos escuchan, Señor, a través de este pequeño equipo de sonido, hasta donde llegue, Señor, la onda sonora, Padre Santo. Sea usted bendiciéndonos a todos en esta tarde con su palabra, Señor. Ilumínenos, Padre Santo, con su santa palabra. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Den un aplauso a Cristo. Pueden sentarse. Mensaje de hoy: las ovejas del pastor. Vamos a ir a Romanos, capítulo 15. Gloria a Dios. Y el versículo 20. A ver, vamos a ver el 20. Estamos hablando de Romanos, hemos estado hablando acerca del pecado, del evangelio a los gentiles, de la transformación de los gentiles, ¿verdad? De las tinieblas a la luz, de todo lo que impacta a nuestras vidas la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando, la semana pasada que estamos hablando, predicando el evangelio, ¿verdad? Amén. Predicando el evangelio. Hoy, las ovejas del pastor. Es muy importante, miren, vamos a leer Romanos, ya están, 15-20. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A la letra dice: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. ¿Se fijan ahí? Dice, me esforcé, o sea que nosotros nos debemos de esforzar también. Me esforcé en anunciar el evangelio. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros, como siervos suyos, como pueblo suyo, hagamos: anunciar el evangelio, esforzándonos. Dice, no donde Cristo ya era conocido. En esta palabra es tan sencillo: no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Para no edificar sobre el fundamento de otro. Cada uno de nosotros tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo edificamos sobre el fundamento? Todos sabemos que el fundamento es Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Entonces, si ya aquí lo que está mostrando Pablo es un respeto al que ya comenzó a edificar. El que ya comenzó a edificar la obra de Cristo en una persona, en una ciudad. Porque él era un apóstol misionero. Él iba predicando el evangelio por todos lados, y aquí menciona todas las ciudades que visitó predicando el evangelio en su totalidad, con el poder del Espíritu Santo, y no con palabras humanas o sabiduría humana, sino del Espíritu Santo. Amén. Pero es muy importante que nos detengamos en esto, no donde ya Cristo era edificado, era conocido. Dice, para no edificar sobre el fundamento de otro. Primer punto: predicando a quien no tiene pastor o congregación. ¿Sí saben que hay avigeo espiritual? ¿Cómo se le llama? Avigeo es el delito de robar vacas, de robar bestias. Entonces, las bestias ya tienen dueño, va otro y se las roba. Y eso es avigeo. Y muchas veces en el cuerpo de Cristo también se da el avigeo.
Entonces es predicando a quien no tiene pastor o congregación. Podemos nosotros, por ejemplo, tener amistad con todo el pueblo de Dios, pero no tenemos que tener amistad con el pueblo de Dios queriendo jalar los líderes de otras congregaciones para que sirvan en la nuestra, porque vemos que la mano de Dios está con ellos, porque vemos que tienen habilidades, y este me sirve allá, uy, ese tecladista a ver si se viene conmigo, ese baterista que bien toca, a ver si se viene para acá, o este hermano cómo enseña, ¿sí me entienden? Hay avijeo espiritual, y eso no debemos de hacerlo, pero podemos confraternizar con todos nuestros hermanos, pero cada congregación tiene su pastor, y él está edificando a esas almas. Entonces otro pastor no puede ir y edificar donde ya otro está edificando. Eso es un respeto al ministerio de nuestro compañero, de nuestro hermano. ¿Verdad? Como por ejemplo tenemos las células, donde el hermano Rigo tiene una célula y él es el que está edificando por medio de la palabra a las almas que lo escuchan. Entonces él conoce a sus ovejas. Está sabiendo ahí, se va dando cuenta de primera mano qué conocimiento le hace falta a cada oveja y qué conocimiento le tiene que dar en cierto tiempo y de qué manera hablarle y cuándo no hablarle de cierto conocimiento porque le puedas perjudicar cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando somos niños comemos leche y cuando somos grandes alimento sólido. Entonces nadie puede interferir con el trabajo del hermano Rigo en el célula porque no conoce las ovejas y las puede sobrealimentar, o les puede faltar alimento, o les puede dar una fórmula que les dañe. Eso es muy importante. Entonces en las congregaciones Dios sabe por qué le da un pastor a cada congregación. Nosotros podemos en las redes sociales escuchar muchos mensajes con unos conocimientos impresionantes que nosotros nos quedamos, wow. Pero usted puede conocer mucho, pero hay un alimento específico de parte de Dios para usted. Entonces uno es el conocimiento que adquiere aquí y otro es el espiritual que fortalece su cuerpo espiritual. Ya no su sabiduría humana, sino su cuerpo espiritual. Hay sabiduría que nos puede perjudicar, que nos puede ayudar aquí, pero si no estamos preparados para manejarla, nos va a perjudicar la salud de nuestro cuerpo espiritual. Entonces es muy importante ir predicando a quien no tiene pastor o congregación. Ya tiene su pastor. ¿Cómo es que en veces interfieren un pastor con otro? Es enseñando, aconsejando o invitarlo. Vente para acá, es que aquí Dios te va a levantar y, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Pero eso es avijeo. Debemos de respetar a las demás ovejas de otro pastor, porque por algo el Señor lo levantó y lo tiene en ese lugar. Entonces nosotros, como ministerio nuevo, fíjense bien, nosotros como nuevo ministerio, soldados de Cristo, nosotros ¿qué queremos? Que comience aquí a llenarse, comenzar a tener una gran cantidad de hermanos, que se vea que la obra va avanzando y vemos que los mismos, otro mes y los mismos, otro año y los mismos, y puede la congregación comenzar a caer en desesperación y puede querer comenzar a jalar amigos cristianos de otras congregaciones para que cubran espacios aquí en las sillas, para que cubran ministerios aquí en esta congregación, porque cuando una nueva obra se abre, lo que sobran son vacantes, ¿sí o no? Lo que sobran son vacantes. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de hablarle a todo aquel que no tiene congregación. Yo puedo platicar con todas las personas del evangelio, invitarlas a nuestra congregación, pero una vez que dicen, me estoy congregando en tal parte, gloria a Dios, siga echándole ganas allá. No me voy a meter, pero ¿te están enseñando sana doctrina? O sea, no. Él ya tiene pastor y su pastor es el que dará cuenta de esa alma. Yo no tengo que interferir, nuestro ministerio no tiene que interferir. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos para las demás congregaciones y dejar las ovejas de otro pastor tranquilas. Por eso el estudio se llama Las ovejas del pastor. Las ovejas del pastor. Entonces cada pastor ya Dios le dio la confianza de tener ciertas ovejas y esas ovejas tienen que seguir a su pastor.
Podemos tener amistad con todos los hermanos, pero no debemos sacarlos de su congregación. Vamos a ver 1 Corintios 1:10. Vamos a leer hasta del 10 al 17. Amén, cuando estén ahí. 1:10. Amén. Fíjense bien, aquí había una polémica de que yo soy de aquí, yo soy de acá. Digo, no, todo es de Cristo. Fíjense, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, que era Pedro, y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Fíjense a mí aquí. No con palabras elocuentes, para que no se haga pana la cruz de Cristo. O sea, que no es tanto que hablemos mucho lo que debe de convencer al cristiano, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe hacer la obra de Dios con la palabra que nos mande a nosotros exponerle a las personas. Cristo te ama, hay perdón para tus pecados, hay salvación en Cristo. Hay una palabra específica que simplemente el Espíritu Santo te da, que se la digas a una persona, y esa palabra que le digas, esa oración va a transformar la vida de la persona. No porque fue tu voz, sino que el Espíritu Santo está mandando ese mensaje a través de esa voz. Pero es el Espíritu Santo, no el sonido, el Espíritu Santo, no tu voz, el Espíritu Santo. Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto suceder, hemos visto gente quebrantarse, hemos visto gente totalmente convencida después de recibir esa palabra, y eso es lo que debemos de hacer nosotros, soltar esa palabra. Ahora, menciono ahí, que está mencionando ahí de que en una misma congregación, unos ya eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Cristo, y dice, ¿está dividido Cristo? No, todos somos uno. Dice, fui informado por los de Cloé. Era otra congregación, por los de Cloé, era otro lugar, con otra congregación, otro pastor, pero igual todos de Cristo. Somos un solo pueblo. Como un solo pueblo nosotros podemos confraternizar con todos nuestros hermanos de Unidos en Cristo, de Rosa de Sarón, los hermanos apostólicos y con nuestros hermanos bautistas. Podemos nosotros estar con todos ellos, convivir, tener amistad, porque aunque haya una cierta diferencia, todos somos de Cristo. Pero no debemos de, aprovechando esa confianza de confraternizar, estar queriendo jalar gente para nuestra congregación. Oh, es que Dios me dice que todas esas iglesias no están bien y todos se van a ir para acá. No. Nosotros, nuestra principal misión que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es llegar al que no ha sido alcanzado por la gracia. No ir con los que ya están en la gracia a quererlos jalar a su congregación. Se trata de salvar almas por la palabra de Dios. No se trata de amontonar a nuestros hermanos de otras congregaciones en esta. Ya son salvos. ¿Cuál sería el fin? Entonces, nosotros tenemos que ver qué personas aún no son salvas para hablarles de Cristo y que se conviertan y pasen de muerte a vida. No se trata de hinchar una congregación, un templo. No se trata de ver que no caben. Se trata de salvar almas. Más vale un alma salvada que llegue en un día y esté toda la iglesia vacía, que tener una iglesia saturada de otras congregaciones, pero no haya almas salvas.
Porque no es esa la dirección que Dios nos está dando aquí en su palabra. Sino predicar el evangelio, dice, sino predicar el evangelio donde no ha sido escuchada la palabra de Dios. Donde no ha sido anunciada la palabra de Dios. Corinto y Cloé eran congregaciones diferentes, pero ambas eran de Cristo, tenían su propio pastor. 2. Las ovejas oyen la voz del pastor. No vamos a ir recio. Juan 10. Vamos a leer el 26 y el 27. Gloria a Dios. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entendible, ¿verdad? Dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ojo aquí en el 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién está hablando aquí? Entonces nosotros debemos de entender en nuestro espíritu cuando Jesús nos llama y Él nos guía a la congregación que quiera que nosotros le sirvamos. Él nos va a guiar a donde Él nos ocupe, en la congregación que vea que Él tiene un propósito para nosotros, Él nos va a mover ahí. Muchas veces ha habido testimonios que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, nosotros lo que queremos es buscar de Dios, no andamos escogiendo iglesias, ¿verdad? Hay algunos que sí, ¿no? Si no hay maestro para los niños, aquí no estoy. Si la alabanza no está bonita, de aquí no soy. Si el templo no está bonito, de aquí no soy. Si no hay templo, menos. Pero cuando nosotros realmente venimos a buscar el auxilio, el perdón de Dios, y queremos servirle a Dios, nosotros no vamos viendo nada de eso, vamos buscando limpiamente y sin ningún otro pensamiento a Dios. Y debemos de estar con la oreja, listos a la voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nosotros tenemos que ver dónde nos ocupa el Señor. Él es el único que nos pueda mover de un lugar a otro. Él le va a dar paz en su corazón y le va a decir, aquí te necesito porque aquí tú vas a tener tal ministerio y se requiere que estés ahí. Pero el Señor se lo va a poner en su corazón. El Señor, ya si viene otro y se lo dice, órele primero al Señor. Órele primero al Señor, y si se tiene que ir de una congregación, muchas gracias, pastor, y a seguir adelante. Ha habido testimonios de personas que se convierten a Cristo y dicen, oiga, yo quiero servirle, Señor, pero ¿dónde? Y Dios les dice, vas a ir a servir a tal lugar y vas a buscar a tal pastor, y se mueven, pero ya es porque es Dios moviéndolos. Entonces nosotros, lo primero que debemos de escuchar es la voz del Señor Jesucristo que nos diga dónde somos útiles, dónde Él quiere que le sirvamos, dónde Él va a levantarte como líder, dónde Él va a hacer que tu ministerio crezca y que sea de bendición para muchas personas. Y nos va mejor haciéndole caso a Dios que desobedeciendo. Y no digo que, no, hombre, no, si le hace caso a Dios, le va a sobrar trabajo, le va a sobrar dinero, le va a sobrar salud, va a ver usted, una iglesia llena de gente. Creo que lo principal, cuando a uno le va bien en Cristo, es de que uno no pierde el gozo. Cuando uno tiene realmente la paz que dijo Jesús, que no es como el mundo la da, sino que a pesar de que vemos problemas enfrente, nosotros todavía tenemos el gozo por la esperanza de que Dios tiene control de las cosas y te tiene paz en tu corazón. No estás estresado, no estás preocupado, estás con paz. Tienes totalmente la seguridad de tu salvación, tienes totalmente la seguridad de que Dios tiene control de tu vida, de tus hijos, de tu familia, de tu entorno, de tu trabajo, de todo. A pesar de los problemas, sabes que Dios te está protegiendo, y ya lo demás del ministerio Dios se encarga. Como por ejemplo, decía un pastor, bueno, yo no tengo la obligación de llenar esta iglesia de ovejas, mi obligación es predicar el evangelio. Incluso Pedro, cuando dio aquel gran discurso y predicaba en los templos y en las casas,
no decía, y Pedro predicaba y convencía a la gente. La palabra que vemos es, y Dios iba agregando a los que habían de ser salvos, ¿verdad? Dios. Entonces Dios es el que hace. Entonces nosotros, yo la invitación que les hago es, nosotros no perdamos el enfoque. No nos desesperemos porque de repente una semana, otra semana y no vemos que gente se arrime. No, tranquilos. Lo importante es de que usted venga y se goce en el Señor. Y Él es el que se va a encargar de añadir a los que han de ser salvos. Usted gócese, usted viva su vida en Cristo. Y lo demás despreocúpese, es la guerra de Dios, no la suya. Y Él es el que va a hacer. Nosotros no estábamos en Cristo y Dios salvaba almas. Hoy que estamos aquí, dejemos que el Señor siga salvando almas. Nosotros simplemente, como dice la palabra que acabamos de leer, esforcémonos en predicar el Evangelio. Cumplimos. No dice esfuérzate en salvar almas, esfuérzate en llenar templos. ¿Verdad que no? Esfuérzate en predicar el Evangelio. Y yo, mi alma te alaba, porque me tengo que esforzar en predicar el Evangelio, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Predicamos el Evangelio a todo aquel que nos pregunta en las calles, en los negocios, a todo aquel que nos pregunta en nuestros trabajos. Estamos predicando el Evangelio. Aquí mismo con las bocinas hasta donde llegue, estamos predicando el Evangelio de Cristo. Cristo salva, Cristo te ama, Cristo puede transformar tu vida, Cristo puede sanarte de cualquier enfermedad, Cristo puede restaurar tu familia. Porque así es, ¿o no? Amén. Así es, y eso predicamos, porque eso creemos. Y estamos cumpliendo, esforzándonos, cumpliendo el Evangelio. Pero eso sí, tenemos que seguir esforzándonos y no solamente quedarnos en que, ya, lo que estoy haciendo está bien, sino porque, ¿qué dice? Siervo miserable, porque solamente hice lo que me correspondía hacer. Entonces tenemos que seguir adelante, esforzándonos y hablando con la gente, y ellas ya siendo llamadas por el pastor de pastores, por nuestro Señor Jesucristo. También esas almas que aún no se han convertido a Cristo escucharán la voz del pastor de pastores y lo seguirán. Y así es como poco a poco irán llegando también a llenar las sillas de soldados de Cristo. Pero Dios, no nosotros a trabajar. Amén. Amén. Vamos a ver un tema. Estamos hablando de que nosotros le hablamos de la palabra de Dios a todo mundo y que no podemos sacar ovejas de otras congregaciones, pero vemos también ovejas abandonadas. También vemos personas que han caído en pecado y que no ha ido un pastor que regrese por esa oveja. ¿Por qué? Porque muchas veces las congregaciones son tan grandes que el pastor ya no conoce a todas las ovejas. Y si no tiene una estructura de liderazgo que se va, ¿cómo se acuerdan de Moisés? Tenía una estructura de liderazgo que a la nada Moisés ya no podía tratar con tantos miles de personas, pero tenía una estructura de liderazgo que llegaba hasta las casas, jefes de 10. Así nosotros también debemos de ser. Pero hay quienes no, y las ovejas, hay ovejas que son rebeldes, hay ovejas que son difíciles, que no se dejan aconsejar, no agarran consejo, no hacen las cosas como son rebeldes. Y se exponen a los ataques del enemigo, se quedan sin congregación, se quedan sin pastor, se quedan afuera, y de esa manera es de que se ponen en riesgo. Vamos a ver, punto número 3, las ovejas sin pastor. Mateo 9, 35 y 38. Aquí nos quebramos hasta la acción de los perritos en la calle. Mateo 9, 35 a 38 vamos a estar leyendo. Fíjense las palabras de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos,
proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se fijan? Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. O sea, a la mies en otras traducciones. Entonces nosotros aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que vino, también vio que estaba su pueblo sin guía espiritual. Vio a las ovejas sin pastor. Entonces nosotros aquí mismo volvemos, nosotros como ministerio debemos de buscar esas ovejas, como dice, que a las 99 dejó en el aprisco y se fue a buscar a una que le hacía falta. Entonces nosotros, nuestro ministerio, Soldados de Cristo, está llamado, igual que muchos otros ministerios, a buscar al perdido, a buscar esas ovejas que se han descarriado, que se han salido, el inconverso como el que ya estaba en Cristo y se salió por alguna y otra razón, y tenemos que ir a buscarla. ¿Por qué? Porque está en riesgo de ataque del enemigo. Esa oveja no se da cuenta del peligro, no se da cuenta hasta que ya suceden las cosas y comienza a irle mal. Es cuando esa oveja se da cuenta que estaba en peligro, se expuso y fue dañada. Por eso dice que cuando Jesús la encontró, ¿qué hizo? La curó, ¿verdad? Y se la llevó en sus brazos. ¿Por qué? Estaba lastimada. Entonces nosotros, tenemos que tener cuidado como ovejas también nosotros. Cada uno de nosotros somos ovejas, amén. Y tenemos que tener cuidado en no apartarnos de nuestro pastor, Cristo, amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que proclamarle el evangelio a esos hermanos que se han apartado, que se quedaron sin congregación. Unos porque cambiaron de domicilio, ya no encontraron dónde congregarse. Otros porque pues sintieron que ya eran menospreciados, o con algún problemita por ahí con un hermano, con una hermana, se alejaron, se quedaron sin congregación y se quedaron solos y en riesgo. Entonces nosotros ahí sí podemos llegar. ¿Por qué? Porque ya están fuera de una congregación, ya no están congregándose en un lado, ya es más que ser hermanos que ya no van a una congregación, ya son personas que ya volvieron a caer en pecado, que ya se apartaron de la palabra, que volvieron a hacer lo mismo que hacían antes, que ya volvieron los 7 espíritus y su conducta es peor que la que tenían antes de convertirse a Cristo. Ahí nosotros no hacemos avigjeo, ahí nosotros estamos rescatando la oveja perdida. Y tenemos que estar listos con esas ovejas perdidas. Déjese de andarle predicando el evangelio a hermanos que ya están en Cristo y que están en otra congregación. A los nuevos. No pierda su tiempo en el que ya es salvo. A los nuevos. Con los hermanos que ya están en Cristo, crezcan, comenten, compartan información. No la evangelicen. Evangelicen al que aún no tiene a Cristo en su corazón. Enfóquense en las almas a salvar. Amén. Amén. Dice, muchas ovejas se dispersan y caen en la trampa del enemigo por mal cuidado de pastores, y hay que encontrarlas. Tenemos ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento. Vamos a visitar Ezequiel 34, del 5 al 6. Amén, cuando estén ahí. Ezequiel 34, 5 y 6 vamos a ver. Amén. Amén. Dice, las ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas
por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Fíjense, sin haber quien las busque. Ahí es donde nosotros, como hermanos en Cristo, como ministerio, tenemos que preguntar por ellas. Ahí es donde nosotros podemos predicar el evangelio de nuevo. Claro, cuando una persona es inconversa y le hables del evangelio, nace algo en su corazón. Cuando una persona que ya cree en el evangelio y se aparta, es más difícil que vuelva, porque ya tiene conocimiento. Pero hay que orar por esas almas. Hay que orar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no la convencemos. Es el Espíritu Santo. Simplemente usted es enviado por parte de Dios, porque somos enviados. ¿Cuántos saben eso? Somos enviados y damos la palabra. Y el Espíritu Santo es el que convence. Va a haber quien rechace la palabra. Y eso también lo tiene contemplado el Señor. Vamos a ir a Jeremías 10:21. 10:21. Fíjense, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Aquí nos habla y me habla fuerte, porque dice, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Esa es una cosa muy importante para nosotros los que estamos en un liderazgo. Tenemos que buscar al Señor si queremos que nuestro ministerio sea respaldado por Él. Tenemos que buscar del Señor para dar un mensaje, para predicar, para guiarnos, para orar por las almas. De toda situación que nosotros nos enteremos que anda mal y que el enemigo por ahí anda oprimiendo al hermano, que por ahí anda el enemigo confundiendo a las almas, hay que orar. Hay que orar, hay que orar y darle la palabra a las personas. Entonces es porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Entonces tenemos, más que nada, yo al frente, el que está en las células, todo liderazgo, en los diferentes ministerios, tenemos que cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que buscar al Señor. Amén. Amén. Ahora, para las personas. Último texto bíblico. Hay personas, unas ya conocen de Dios, otras todavía no conocen de Dios, pero nosotros tenemos que hablarles de la palabra de Dios tanto a unos como a otros, uno por inconverso, otro porque cayó de la gracia, otro porque apostató de la fe y se salió, pero tiene conocimiento de la palabra de Dios. A ambos tenemos nosotros como ministerio que volver por ellos otra vez, preguntar otra vez por ellos, darles la palabra de nuevo, exhortarlos en amor y animarlos nuevamente a que vuelvan al camino de Dios. Y vamos a ver Ezequiel 33 del 1 al 9. Somos como atalayas o centinelas. La Reina Valera dice atalaya, la NBLA dice centinelas. Ezequiel 33, último texto bíblico, del 1 al 9. Fíjense aquí, esto es serio. Dice, y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo pone de centinela, en algunas dice atalaya, que es una torre alta donde están como vigilando allá para ver a lo lejos cuando viene el enemigo. Dice, lo ponen de centinela y ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no será por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá
sobre su propia cabeza. Aquí me detengo para que sea entendible. Aquí está diciendo hasta el 4 que si Dios pone a un vigilante para que cuide cierta ciudad y ve venir la espada y le advierte, y el pueblo no le hace caso al centinela que grita, el enemigo viene, y viene y es aprisionado, la responsabilidad ya no es del centinela o del atalaya. La responsabilidad recae en el mismo pueblo porque no hizo caso de la advertencia del atalaya o centinela. Lo mismo que hoy en día, a nosotros hoy en día Dios también nos pone por atalaya o por centinela. Y si nosotros le estamos diciendo, Cristo viene pronto, conviértete a Cristo porque va a haber condenación, usted como atalaya ya sabe que hay un peligro inminente y se lo está exponiendo en el Evangelio. ¿Sabes qué? Cristo murió en la cruz por ti, conviértete a Cristo y serás salvo. Y él no escucha esa palabra, él morirá por su iniquidad y él será responsable de su propia muerte, pero ninguno de ustedes, porque ustedes se esforzaron predicando el Evangelio. Y eso es por lo que en veces los cristianos somos tan metiches. ¿Qué te importa mi vida? No, es que me están mandando que te advierta, que te diga. Yo por mí estoy en mi casita viendo televisión, pero el Señor dijo, ve y diles, ve y predícales, esfuérzate, Cristo viene pronto. Y ya depende, nosotros tenemos que hacer nuestra parte porque papá Dios nos lo está ordenando. Ya el otro sabrá si hace caso o no. Dice, seguimos leyendo, ¿estamos claros hasta aquí? Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Hoy escuchó la voz de la trompeta, o sea, que esta persona sí escuchó el Evangelio, pero no se dio por advertido, no hizo caso, que al cabo mi vida sigue igual, no hay problema, yo puedo seguir pecando, puedo hacer esto, puedo seguir haciendo el otro, no hago caso. Dice, su sangre recaerá sobre él. Su sangre recaerá sobre él. ¿Por qué? Porque ya fuiste y le predicaste el Evangelio. Esa oveja sabrá si hace caso o no hace caso, porque Dios le ha dado un libre albedrío. Y si lo respeta Dios, lo respeta el hombre. Pero se le advirtió. Y a Dios lo que siempre trata de hacer Él es actuar con justicia. Y antes de condenar, Él primeramente advierte. Ve, llévale la palabra. Ok, la rechazó. El día de mañana yo voy a decir, hey, te mandé tantos emisarios a advertirte de peligro, pero tú no los escuchaste. Y con justicia no está tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque te advertí, te mandé al centinela, te mandé al hermano, te mandé al pastor, pero tú jamás hiciste caso. Escuchaste el Evangelio, escuchaste la trompeta, pero lo rechazaste y a mí me rechazaste. Dice, pero si hubiera hecho caso, fíjense aquí, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Entonces aquí vemos dos personas que nosotros como ministerio tenemos tenemos la legalidad de ir a hablarle del Evangelio a la oveja descarriada y al que aún no se ha convertido a Cristo. Le damos el mensaje y vemos dos personas. Uno lo rechazó, murió, pero se le advirtió. El otro hizo caso y salvó su vida. ¿Cuál vida? Su vida espiritual. Y otra, que dice la palabra de Dios, que Dios nos bendice en esta vida y en la otra con la vida eterna. Dios tiene cuidado de nosotros desde el momento que nos convertimos a Cristo. Amén. Dice el 6. Pero si el centinela o atalaya ve venir la espada, aquí va la responsabilidad del evangélico. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela o atalaya. ¿Qué es demandaré?
Su sangre es como si usted lo haya matado personalmente, como si usted mismo haya mandado al infierno a la gente por no predicarle el evangelio. Esa es la responsabilidad. Por eso es que en vez de ser cristiano tiene que ser metiche. Tiene que meterse en las vidas de las familias, no porque quiera, sino porque si usted, no es que me da vergüenza decirle, no es que a esa persona no se le puede decir nada y hay que vaya otro. Su sangre demandaré de tu mano, por cuanto no le advertiste. Él va a morir por su iniquidad, porque era pecador, pero como tú no le advertiste, no le diste la oportunidad de que él cambiara. No le diste la oportunidad de decidir cambiar y convertirse a Cristo. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Él se será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Por eso hay que esforzarnos en predicar el evangelio, porque hoy en día, igual que en aquel tiempo, hoy en día también sigue habiendo un pecado que manda a la muerte espiritual a la gente. Y esta muerte espiritual o condena espiritual eterna es la importante, no que muere el cuerpo. Cuando una persona muere en Cristo, aunque muere el cuerpo, de todos modos vive. El problema es cuando se muere sin Cristo. Esa es la oportunidad meramente importante que nosotros damos a la gente cuando predicamos el evangelio. Aquí, a través de las redes sociales y hasta donde llegue el equipo de sonido. Y cada una de estas personas elegirá a aceptar a Cristo o rechazarlo y seguir viviendo como ha vivido hasta ahorita, hasta que, como en los tiempos de Noé, llegue el diluvio y sean llevados. Estamos en una guerra. Estamos, como le decía, no jugamos a la iglesia. Es cuestión de vida o muerte. Y así lo debemos de ver, es cuestión de vida y muerte, y tomarlo con seriedad este punto, porque se trata de la vida de familias enteras. De familias enteras, desde el más chico hasta el más grande. Porque cuando en los tiempos de Noé, ¿a quién se llevó? Nada más a los grandes. Se llevó hasta las bestias, los niños, los ancianos. Entonces, en este tiempo, cuando nosotros no le predicamos el evangelio al papá, a la mamá, ellos siguen viviendo en pecado y dándoles el mal ejemplo de vivir en pecado a sus hijos, que al crecer terminarán haciendo lo mismo y yéndose a condenación. Por eso tenemos que tomar muy en serio que no estamos jugando a la iglesita. No se trata de ir a una iglesia para verse bonito. No se trata de irse a la iglesia porque está bonita, porque la alabanza está bonita. Se trata de ir a una iglesia porque Dios nos está salvando la vida y tenemos que ir a servirle a Dios. Tenemos que venir a aprender el evangelio para después transmitir ese evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense en el 7. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca. ¿Vamos bien? Y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, o sea, al pecador, cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, o sea, por su pecado. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad o por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Fíjense aquí la responsabilidad. No es como que yo ya acepté a Cristo, gloria a Dios, aleluya, y a mí no me importan los demás. Cada quien que se salve si quiere. Yo ya soy salvo, yo ya tomé mi decisión y yo voy a la iglesia los domingos, los miércoles, a la célula, estudio bíblico, ofrendo, diezmo y me santifico. No, ahí está una responsabilidad. Tienes que tener amor para tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti no te gustaría ser condenado, pues ama a tu prójimo y compártele el evangelio para que él tampoco sea condenado. Amén. Entonces, esa es una responsabilidad, por eso lo digo. Tenemos que meternos en la vida de la demás gente, pero no para ver cómo viven, sino para predicarles el evangelio.
para predicarles el evangelio. Ya ellos que decidan si van a aceptarlo o a rechazarlo, pero usted cumpla con la voluntad de Dios de predicar el evangelio, como Pablo, que recorrió quién sabe cuántas ciudades y países, y creo que hasta cambió de un continente a otro. ¿Estoy bien? Por predicar el evangelio. Y muchas veces él tenía deseos de visitar a ciertos hermanos, pero su trabajo no se lo permitía. Quiero ir para allá, pero el Señor me mandó para aquel rumbo, y a ver si de regreso, y a ver si algún día los vuelvo a visitar para compartirles, para ministrarles, comunicarles un don por la imposición de mis manos. Y así era el anhelo. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba el evangelio, pero amaba a los discípulos, aquellos que se iban convirtiendo. Entonces así nosotros debemos también de tener amor. Estamos leyendo en Romanos, estamos leyendo en la palabra de Dios todo el tiempo que debemos de predicar el evangelio, que debemos de amar al prójimo. Estamos leyendo también que nosotros tenemos que interesarnos por la vida de los demás para que estén bien. Estábamos leyendo también al principio una serie de pecados, de pasiones de la carne, y todo lo que nos descalificaba, todo lo que nos limitaba y que no podíamos, si éramos borrachos, fornicarios, y no podíamos heredar el reino de los cielos. Ese mismo evangelio, ese mismo conocimiento, tenemos que transmitírselo a todo aquel que sepamos que no está en Cristo, para decirle: abre tus ojos, vas por mal camino, el peligro está acechándote, el peligro acecha a tus hijos, el peligro acecha a tu familia. Conviértete a Cristo, salva tu alma. Amén. Entonces, por eso es las ovejas del pastor. Aquí hubo como dos puntos importantes. Una es: dejemos en paz al hermano que ya se congrega, a la hermana que ya se congrega. Nosotros no tenemos que andar jalando ovejas de otras iglesias. Es que toca bonito y lo voy a jalar para acá, y le voy allá no le dan mucha oportunidad. Acá yo lo voy le voy a decir: véngase, acá yo sí le doy ministerio, allá no le hacen caso. No tenemos que hacer eso. Allá no va a tener futuro, véngase. No. Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar al tiempo de Dios, para cuando aquí comiencen a venir las familias a buscar, escuchar la palabra de Dios, comenzar a buscar alabar a Dios y consagrar sus vidas a Dios y santificar sus vidas para estar bien con Dios. Y aquí el día de mañana, ahorita estamos en una pequeña ramada, un pequeño número de almas, pero el día de mañana, porque es obra que nació del Señor y no del corazón del hombre, un día van a estar más familias cuando ese templo se levante, y desde antes. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor, no es del hombre. No es del hombre. Soldados de Cristo no nació en la mente de un hombre ni en el corazón de un hombre. Vamos, porque el hombre no viene ni del hombre tampoco. Entonces, yo los animo a cada uno de los que estamos aquí, que veamos que si estamos haciendo suficiente o necesitamos, como dice la palabra, esforzarnos más. Porque ya cuando es esforzarnos es que ya se nos acabaron las fuerzas. Tenemos que esforzarnos. Quiere decir que aún cansados tenemos que hacer un poco más. Hacer un poco más. Y la otra es: hablemos, busquemos que vuelvan las almas que se han apartado de Cristo y que ya formaban parte del cuerpo de Cristo, que vuelvan, que se sacudan el polvo, que hagan las paces con el Señor, que pidan perdón y se vuelvan a agregar como miembros de una congregación al servicio de Dios y a todo aquel inconverso. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecerle a Dios por esta palabra, y que el Señor nos siga ministrando aún en sueños, que sigamos ahora sí que masticando la palabra, ¿verdad? Que en esta noche aparece, y no mía,
sino palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por esta su palabra, Padre. Gracias por ponernos en claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer, Padre. Gracias, Señor, por instruirnos en cómo quiere usted que prediquemos el Evangelio, Padre. Gracias por esa palabra, Señor. Espero, Señor, y le pido que sea de bendición, Señor, para nosotros aquí presentes, para los que están a través de las redes sociales y hasta donde llegue este pequeño equipo de sonido, que algo haya quedado de su palabra en cada alma, Padre, que sean buena tierra para que la semilla crezca y dé frutos al 30, al 50 o al 100, Padre. Que la semilla no la quite el enemigo, Padre, a donde haya llegado, sino que con gozo, Padre Santo, tomen su palabra y se conviertan a Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de los que han estado en este lugar, Padre, en esta noche. Pide, por favor, Padre, permita que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra, y que no seamos oidores olvidadizos, que estemos simplemente recolectando mensajes bíblicos, sino que realmente veamos esta palabra como su palabra, como una orden divina de cómo debemos de conducirnos y que debemos de tener amor para nuestro prójimo, para que ninguno de ellos se pierda y todos vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Cedo el lugar primeramente al Espíritu Santo y luego a quien dirige. Bueno, hermanos, como ya así con la predica, esforcémonos por predicar el Evangelio y pues, tener la dicha de ser vehículos de la misericordia de Dios. Vamos a hacer una oración para ser despedidos, si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Le rogamos que no se nos olvide, que la pongamos en práctica, porque es sumamente importante que nosotros, como hijos suyos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, prediquemos el Evangelio a todos nuestros prójimos para que se salven, Señor. Te rogamos que se vaya con cada uno de nosotros y se quede con los que se quedan, Señor. Que esta palabra se quede en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Le rogamos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.